El sol del atardecer bañaba el Parque del Retiro en una luz dorada, creando largas sombras sobre el césped pulcramente cuidado. Ricardo Benavides, un hombre de 40 años con canas prematuras y ojos azules cansados, paseaba distraídamente de la mano de su hijo de 4 años, Mateo. Vestido con un traje caro que desentonaba con el ambiente relajado del parque, Ricardo hablaba por teléfono, su voz tensa resonando en el aire. No podemos posponer la reunión. Los inversores están presionando y necesitamos cerrar este trato para fin de semana, dijo, con el ceño fruncido por la preocupación. Mateo, un niño de cabello castaño y ojos curiosos, tiró de la mano de su padre, ansioso por jugar en los columpios. Ricardo terminó la llamada con un suspiro frustrado. Miró a Mateo, sintiendo una punzada de culpa. «Lo siento, campeón, papá ya está aquí». «¿Jugamos?» Mateo sonrió, sus ojos brillando de anticipación. «¿Puedo jugar a la pelota, papá?» Ricardo asintió, sacando una colorida pelota de la mochila que llevaba. Se la entregó a Mateo, observando a su hijo correr felizmente por el césped. Por un momento, Ricardo sintió una oleada de amor y arrepentimiento. ¿Cuántos momentos como este se había perdido, atrapado en reuniones interminables y llamadas de negocios? Mientras Mateo jugaba, la mirada de Ricardo vagó por el parque, deteniéndose en una figura solitaria sentada en un banco desgastado. Era una niña, no mayor que Mateo, con el pelo oscuro y desordenado y ropas hechas jirones. Sus grandes ojos tristes observaban a los otros niños jugar. Su rostro demacrado mostraba un hambre y un agotamiento inconfundibles. Ricardo sintió una opresión en el pecho. La niña era claramente una de las muchas niñas sin hogar de la ciudad, un problema que sabía que existía, pero en el que rara vez pensaba. Antes de que pudiera reflexionar más sobre ello, su teléfono volvió a sonar. «Señor Benavides, lamento molestarlo, pero tenemos una situación urgente en la oficina», llegó la voz de su asistente. Ricardo suspiró, volviendo su atención al trabajo. «¿Qué es ahora?» Mientras se concentraba en la llamada, Mateo seguía jugando, pateando la pelota cada vez más lejos. La emoción del juego le hizo perder la noción de su entorno. Con una patada más fuerte, la pelota rodó hacia la concurrida calle adyacente al parque. Sin pensarlo 2 veces, Mateo corrió tras la pelota. Ricardo, todavía al teléfono, no se percató del peligro de inmediato. La niña del banco, sin embargo, lo vio todo. Sus ojos se abrieron con miedo al ver a Mateo correr hacia la calle, donde un coche se acercaba rápidamente. Sin dudarlo, se levantó, ignorando la debilidad en sus piernas, y corrió tan rápido como pudo. «¡Mateo!», gritó Ricardo, dándose cuenta por fin de dónde estaba su hijo. Dejó caer el teléfono, su corazón latiendo con terror. Todo sucedió en cuestión de segundos. La niña alcanzó a Mateo justo cuando estaba a punto de pisar la calzada. Lo agarró por la cintura, tirando de él hacia atrás con toda la fuerza que pudo reunir. Ambos cayeron sobre el césped, el coche pasando a centímetros de donde habría estado Mateo. Ricardo corrió hacia ellos, sus piernas temblando de miedo y alivio. Abrazó a Mateo, con lágrimas en los ojos. «Dios mío, Mateo, ¿estás bien? No vuelvas a hacer eso nunca». Mateo, asustado y confundido, comenzó a llorar en los brazos de su padre. Ricardo lo sostuvo con fuerza, todo su cuerpo temblando al darse cuenta de lo que casi había sucedido. Cuando finalmente se calmó lo suficiente para pensar con claridad, Ricardo se volvió hacia la niña que había salvado a su hijo. Estaba de pie a poca distancia, con aspecto inseguro y lista para huir en cualquier momento. «Tú salvaste a mi hijo», dijo Ricardo, con la voz embargada por la emoción. «¿Cómo puedo agradecértelo? ¿Qué puedo hacer por ti?» La niña lo miró con ojos grandes y cautelosos. Dudó un momento, como si sopesara sus opciones. Finalmente, con una voz baja y ronca, dijo: «Un plato de comida, por favor. No he comido en días». Las palabras golpearon a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Realmente miró a la niña por primera vez, notando su extrema delgadez,
su ropa sucia y rota, sus pies descalzos y heridos. Esta niña, que no tenía nada, acababa de arriesgar su propia vida para salvar a Mateo. Sin previo aviso, Ricardo sintió lágrimas calientes rodando por su rostro. Lloró abiertamente, sin importarle quién lo viera. Años de emociones reprimidas, prioridades equivocadas, momentos perdidos con su hijo, todo afloró en ese instante. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó entre sollozos. Sofía, respondió la niña tímidamente. Ricardo se acercó a ella, arrodillándose lentamente para quedar a la altura de sus ojos. Sofía, no solo obtendrás un plato de comida, te llevaré a mi casa y me aseguraré de que tengas todo lo que necesitas. Nunca volverás a pasar hambre, te lo prometo. Sofía lo miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. Ricardo le tendió la mano con suavidad, y tras un momento de vacilación, Sofía la tomó. Mientras caminaban hacia el coche de Ricardo, con Mateo agarrado fuertemente a su otra mano, Ricardo sintió un profundo cambio en su interior. El vacío que había intentado llenar con trabajo y dinero, de repente se sintió trivial en comparación con el coraje y la necesidad de esta pequeña niña. De camino a casa, Ricardo observó por el espejo retrovisor cómo los dos niños se sentaban en el asiento trasero. Mateo, todavía un poco afectado por el susto, miraba a Sofía con curiosidad. Sofía parecía perdida en sus propios pensamientos, sus grandes ojos absorbiendo cada detalle del lujoso interior del coche. Sofía, la llamó Ricardo suavemente. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en la calle? La niña tardó un momento en responder, como si contara mentalmente. No estoy segura. Hace mucho tiempo, dijo finalmente, su voz casi un susurro. Ricardo sintió que se le encogía el corazón. ¿Cómo podía una niña tan pequeña haber estado sola durante tanto tiempo? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Qué le había sucedido? 1000 preguntas inundaron su mente, pero supo que no era el momento de interrogarla. Cuando llegaron a la mansión de Ricardo, a Sofía se le cayó la boca. La enorme casa, con sus jardines bien cuidados y fuentes ornamentales, parecía un palacio de cuento de hadas para una niña acostumbrada a dormir en callejones y bajo puentes. «Vamos adentro», dijo Ricardo amablemente, abriendo la puerta del coche. «Primero, asegurémonos de que comas algo». En la espaciosa y moderna cocina, Ricardo le pidió a la ama de llaves, una mujer de mediana edad llamada Carmen, que preparara una comida nutritiva. Carmen, aunque sorprendida por la apariencia de Sofía, no hizo preguntas y de inmediato comenzó a preparar sopa caliente, sándwiches y fruta fresca. Sofía se sentó a la mesa de la cocina, con los pies colgando sobre el suelo. Sus ojos seguían cada movimiento de Carmen como si temiera que la comida pudiera desvanecerse en cualquier momento. Cuando le pusieron delante el humeante tazón de sopa, Sofía dudó, mirando a Ricardo como si pidiera permiso. «Adelante, come, Sofía», dijo Ricardo en voz baja. «Está bien». Con manos temblorosas, Sofía cogió la cuchara y probó la sopa. Sus ojos se llenaron de lágrimas ante la calidez y el sabor de la comida de verdad. Empezó a comer rápidamente, como si temiera que alguien le quitara el plato. «Más despacio, querida», dijo Carmen con delicadeza. «Hay más si quieres, nadie te lo va a quitar». Sofía redujo la velocidad, pero siguió comiendo con voracidad. Ricardo y Mateo observaban en silencio, ambos profundamente afectados por el hambre evidente que había soportado esta pequeña. Mientras Sofía comía, Ricardo se encontró reflexionando sobre su propia vida. Tenía todo: dinero, poder, éxito empresarial, y sin embargo, hasta ese momento, había sentido un vacío inexplicable. Al ver a esta pequeña niña hambrienta que arriesgó su propia vida para salvar a su hijo, Ricardo se dio cuenta de lo mucho que se había alejado de lo que realmente importaba. Después de la comida, Ricardo llevó a Sofía a una de las habitaciones de invitados. «Puedes quedarte aquí, Sofía. Esta habitación es tuya ahora». Sofía miró a su alrededor, maravillada por el tamaño de la habitación y la cama mullida.
Tocó las sábanas limpias con reverencia, como si fueran de oro. «Gracias, Señor», dijo en voz baja. «Llámame Ricardo», respondió él con una sonrisa amable. «Ahora, ¿qué tal un baño caliente? Carmen te ayudará a limpiarte y a encontrar ropa limpia». Mientras Carmen cuidaba de Sofía, Ricardo llevó a Mateo a su habitación. Su hijo estaba inusualmente callado. «¿Está todo bien, campeón?», preguntó Ricardo, sentándose en la cama junto a Mateo. Mateo miró a su padre con ojos serios. «¿Sofía va a vivir con nosotros ahora, papá?». Ricardo dudó. No había pensado tan adelante. Todo estaba sucediendo muy rápido. «No estoy seguro, hijo. Por ahora se quedará con nosotros. ¿Necesita ayuda?». Mateo asintió pensativo. «Ella me salvó la vida», dijo simplemente. «Sí, lo hizo», asintió Ricardo, sintiendo una nueva oleada de emoción. «Y por eso siempre le estaremos agradecidos». Más tarde esa noche, con los niños dormidos, Ricardo se sentó en su despacho, con un vaso de whisky intacto frente a él. Su teléfono no paraba de sonar, llamadas de la oficina, de socios, todas etiquetadas como urgentes, todas exigiendo su atención. Pero, por primera vez en años, a Ricardo no le importaban los negocios. Cogió una foto de Mateo de su escritorio, pasando los dedos por el rostro sonriente de su hijo. Hoy casi lo había perdido todo, y había sido salvado por una niña sin hogar, una niña a la que la sociedad y él mismo habían ignorado durante tanto tiempo. Ricardo sintió crecer en su interior una nueva determinación. Ayudaría a Sofía, sí, pero no solo a ella. Usaría sus recursos, su influencia, para hacer más, para ser mejor, para crear un mundo donde niños como Sofía ya no fueran olvidados. Con esta resolución en mente, Ricardo finalmente cogió el teléfono, pero no para devolver sus llamadas de trabajo. Marcó el número de su abogado. «Javier, soy Ricardo. Necesito tu ayuda. Quiero iniciar el proceso para convertirme en el tutor legal de una niña». Mientras hablaba, Ricardo miró la noche estrellada. En algún lugar había más niños como Sofía, perdidos, hambrientos, olvidados. Y Ricardo Benavides, el millonario adicto al trabajo, haría todo lo posible por cambiar eso. El día que había comenzado como cualquier otro se había convertido en el punto de inflexión de su vida. Una pequeña niña sin hogar había salvado más que solo la vida de su hijo. Había salvado el alma de Ricardo, recordándole lo que realmente importaba. Y mientras la noche avanzaba en la mansión de Ricardo Benavides, 3 almas dormían. Un niño que había aprendido sobre la valentía, una niña que había encontrado la esperanza y un hombre que había redescubierto su propósito. El mañana traería desafíos, sin duda, pero también la promesa de un nuevo viaje, una oportunidad de redención y la oportunidad de marcar la diferencia, un plato de comida a la vez. Ricardo Benavides se sentó en su lujoso despacho mientras los primeros rayos de sol de la mañana entraban por los grandes ventanales. Su mirada estaba fija en una foto de Mateo en su escritorio, pero su mente vagaba hacia la pequeña figura dormida en la habitación de invitados. Sofía, la niña que había aparecido de la nada y había puesto su mundo patas arriba en cuestión de horas. Se pasó una mano por el pelo prematuramente canoso, recordando la decisión impulsiva que había tomado la noche anterior: acoger a una niña sin hogar. ¿En qué estaba pensando? Ricardo era un hombre de negocios, acostumbrado a calcular cada movimiento, a sopesar los pros y los contras de cada decisión. Pero ninguna de su vasta experiencia empresarial lo había preparado para esto. Un repentino recuerdo lo transportó a su propia infancia. Ricardo, con solo 10 años, ayudando a su madre a contar monedas en la mesa de la cocina, tratando de averiguar si tenían suficiente para pagar el alquiler de ese mes. El olor a sopa aguada en el aire, la única cena que podían permitirse. Su padre, un buen hombre pero abatido por la vida, volviendo a casa de otro largo día de trabajo en una fábrica que pagaba una miseria. Ricardo sacudió la cabeza, disipando los recuerdos. Había jurado no volver a pasar por eso, que le daría a su hijo
todo lo que él nunca tuvo. Y ahora, aquí estaba, confrontado con una niña que vivía en condiciones aún peores de las que él había enfrentado. Un suave golpe en la puerta lo trajo de vuelta al presente. Era Carmen, la ama de llaves. «Señor Benavides, la niña está despierta. Parece un poco desorientada». Ricardo se levantó rápidamente. «Gracias, Carmen. Iré a hablar con ella». Al entrar en la habitación de invitados, Ricardo encontró a Sofía acurrucada en un rincón, con sus grandes ojos asustados, recorriendo el lujoso entorno. «Buenos días, Sofía», dijo en voz baja, acercándose lentamente. «¿Dormiste bien?» Sofía asintió tímidamente. ¿Es esto real? ¿De verdad puedo quedarme aquí?» El corazón de Ricardo se dolió. «Sí, Sofía, puedes quedarte todo el tiempo que necesites». En ese momento, Mateo irrumpió en la habitación, con el rostro iluminado por una gran sonrisa. «Sofía, ¿quieres ver mis juguetes?» La tensión en el rostro de Sofía se relajó un poco y miró a Ricardo, quien asintió animándola. Mientras los niños salían de la habitación, Ricardo sintió una oleada de culpa. ¿Cuántas veces le había negado a Mateo momentos como este, siempre anteponiendo el trabajo? Más tarde ese día, mientras Sofía exploraba tímidamente la mansión con Mateo, Ricardo se enfrentó a una llamada que había estado temiendo. Su exesposa, Elena. «Ricardo, ¿qué es esta locura que estoy escuchando? ¿Has acogido a una niña sin hogar para que viva contigo?» La voz de Elena era una mezcla de incredulidad e ira. Ricardo suspiró. «Elena, ella salvó la vida de nuestro hijo. No podías simplemente ignorar eso. ¿Desde cuándo te importa tanto? Apenas tienes tiempo para Mateo y ahora quieres jugar al héroe con una extraña». Sus palabras lo golpearon como una bofetada. Tenía razón, por supuesto. Había sido un padre ausente, siempre priorizando el trabajo. «Las cosas van a cambiar, Elena, lo prometo, por Mateo y por Sofía». «¿Y qué hay de las implicaciones legales, Ricardo? ¿Pensaste en eso? No puedes simplemente recoger a una niña de la calle y decidir criarla». Ricardo sabía que tenía razón. Las complicaciones legales serían enormes, pero algo dentro de él había cambiado. Por primera vez en años, sentía que estaba haciendo lo correcto, no lo más rentable o estratégico. «Me encargaré de todo, Elena. Confía en mí». Después de colgar, Ricardo llamó inmediatamente a su abogado, iniciando el proceso para obtener la custodia temporal de Sofía. Sería una batalla, lo sabía, pero estaba decidido a ganarla. Los días siguientes fueron un torbellino de ajustes. Sofía, acostumbrada a la dureza de las calles, encontraba difícil adaptarse al lujo de la mansión. Ricardo la sorprendió varias veces durmiendo en el suelo, diciendo que la cama era demasiado blanda. Escondía comida en sus bolsillos, temerosa de que la siguiente comida no llegara. Ricardo observaba todo con una mezcla de tristeza y determinación. Recordaba su propio viaje, lo difícil que fue adaptarse a una vida de riqueza después de años de pobreza. Un día, mientras caminaba por el pasillo, Ricardo escuchó voces provenientes de la habitación de Mateo. Asomándose por la puerta entreabierta, vio a Mateo y Sofía sentados en el suelo, rodeados de juguetes. «¿Nunca has tenido una muñeca?», preguntó Mateo, incrédulo. Sofía negó con la cabeza. «No, pero una vez tuve un oso de peluche. Lo encontré en la basura y lo arreglé. Pero luego tuve que cambiarlo por comida». Ricardo sintió que se le rompía el corazón. En ese momento se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para darle a Sofía la infancia que se merecía. Decidir inscribir a Sofía en la escuela fue otro desafío. Ricardo sabía que probablemente nunca había asistido a la escuela con regularidad, si es que alguna vez lo había hecho. En su primer día, Sofía estaba visiblemente nerviosa. Ricardo se arrodilló frente a ella, ajustándole el uniforme nuevo. «Recuerda, Sofía, eres inteligente y valiente. Lo harás genial». Sofía asintió, pero sus ojos estaban llenos de miedo. Ricardo la vio entrar en el edificio, sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación. Las primeras semanas fueron duras.
Sofía luchaba por seguir el ritmo de las clases y conectar con los otros niños. Ricardo recibía frecuentes llamadas de la escuela sobre problemas de comportamiento o dificultades académicas. Una noche encontró a Sofía llorando en su habitación. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó suavemente. «Soy tonta», sollozó Sofía. «No puedo hacer nada bien en la escuela. Tal vez debería volver a las calles». Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se sentó a su lado en la cama. «Sofía, mírame», dijo con delicadeza. «No eres tonta. Eres una de las personas más inteligentes y valientes que he conocido. Solo necesitas tiempo para adaptarte, y yo estaré aquí para ayudarte en cada paso del camino». Mientras consolaba a Sofía, Ricardo recordó su propia lucha por destacar en la escuela, viniendo de un entorno pobre, estudiando hasta altas horas de la noche, decidido a romper el ciclo de pobreza de su familia. En los días que siguieron, Ricardo redujo sus horas de trabajo, pasando más tiempo ayudando a Sofía con sus estudios y creando lazos con Mateo. Contrató tutores privados para Sofía, decidido a ayudarla a superar sus desafíos académicos. Mateo, mientras tanto, se había apegado mucho a Sofía. La seguía a todas partes, ansioso por mostrarle sus juguetes favoritos o enseñarle juegos de los que nunca había oído hablar. Una tarde, Ricardo los encontró en el jardín. Mateo le estaba enseñando a Sofía a andar en bicicleta, sujetando el sillín, mientras ella pedaleaba tentativamente. «Puedes hacerlo, Sofía», gritaba Mateo animándola. «Eres la niña más valiente del mundo. Me salvaste, ¿recuerdas?». Ricardo observó la escena con el corazón lleno. Era como si Sofía siempre hubiera sido parte de sus vidas. No todo era color de rosa, sin embargo. Ricardo todavía enfrentaba la desaprobación de Elena y de algunos de sus socios comerciales. Muchos no podían entender por qué estaba perdiendo su tiempo y recursos en una niña sin hogar. «Estás arruinando tu reputación, Ricardo», le dijo un colega en un almuerzo de negocios. «Piensa en lo que esto podría hacerle a tu imagen pública». Pero a Ricardo ya no le importaban esas opiniones. Había encontrado un nuevo propósito, algo que el dinero y el éxito empresarial nunca le habían dado. Una noche, mientras arropaba a Mateo en la cama, su hijo lo sorprendió con una pregunta. «Papá, ¿Sofía es mi hermana ahora?». Ricardo dudó un momento. «Bueno, Mateo, legalmente no, pero en nuestros corazones sí. Es parte de nuestra familia ahora». Mateo sonrió, satisfecho con la respuesta. «Qué bien, siempre quise una hermana». Esa noche, acostado en la cama, Ricardo reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en las últimas semanas. Dormía menos y trabajaba menos, pero, paradójicamente, se sentía más vivo y realizado que nunca. Cogió su teléfono y, tras un momento de vacilación, llamó a Elena. «Hola, Elena, siento llamar tan tarde. Solo quería darte las gracias». «¿Agradecerme por qué?», preguntó ella, perpleja. «Por ser una madre increíble para Mateo todos estos años, mientras yo estaba demasiado ocupado construyendo un imperio. Fui un imbécil, y lo siento». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Elena finalmente habló, su voz era más suave. «Gracias, Ricardo. Eso significa mucho. Y tal vez he sido demasiado dura con Sofía. Si es importante para ti y para Mateo, entonces apoyo tu decisión». Ricardo sintió que se le quitaba un peso de encima. «Gracias, Elena. Significa mucho para todos nosotros». Después de colgar, Ricardo fue a ver a Sofía. La encontró durmiendo plácidamente, aferrada a un oso de peluche que Mateo le había regalado. Por primera vez desde su llegada, parecía verdaderamente relajada y en paz. Ricardo sonrió, una oleada de afecto paternal sorprendiéndolo con su intensidad. Sabía que el camino por delante sería difícil. Habría obstáculos legales, desafíos emocionales y ajustes continuos. Pero mirando el rostro dormido de Sofía, supo que cada lucha valdría la pena.
Su decisión impulsiva de acoger a Sofía había desencadenado una serie de eventos que estaban transformando no solo la vida de ella, sino también la suya y la de Mateo. Ricardo Benavides, el despiadado hombre de negocios, estaba aprendiendo el verdadero significado de la familia, el amor y el propósito. Mientras cerraba suavemente la puerta de la habitación de Sofía, Ricardo hizo una promesa silenciosa. Sería el padre que Sofía nunca tuvo y el padre que Mateo siempre había merecido. Y en el proceso, tal vez finalmente se convertiría en el hombre que siempre había querido ser. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Ricardo lo enfrentaba no con ansiedad o cálculos fríos, sino con esperanza y determinación. El viaje iniciado por el acto de heroísmo de una pequeña niña sin hogar apenas comenzaba, y Ricardo estaba listo para cada paso del camino. El despacho de Ricardo estaba tenuemente iluminado por el resplandor de la lámpara de su escritorio mientras caía la noche. Se reclinó en su silla de cuero, con los ojos fijos en una delgada carpeta que su investigador privado le había entregado ese mismo día. Con un profundo suspiro, la abrió, revelando la escasa información descubierta sobre el pasado de Sofía. Las primeras páginas contenían solo fragmentos: un registro de nacimiento parcial, una breve estancia en un orfanato, y luego, nada. Era como si Sofía simplemente se hubiera desvanecido del sistema. Ricardo sintió que se le formaba un nudo en la garganta al leer el único detalle concreto: abandonada frente al Hospital de la Santa Cruz, edad estimada 3 meses. Cerró los ojos, imaginando a una bebé indefensa, abandonada en una noche fría. ¿Cómo podía alguien hacer eso? ¿Qué podría haber llevado a los padres de Sofía a tomar una decisión tan drástica? Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Sofía, sus grandes y curiosos ojos asomándose por la puerta entreabierta. ¿Puedo pasar, señor Ricardo?, preguntó tímidamente. Ricardo cerró rápidamente la carpeta. Por supuesto, Sofía. Y recuerda, puedes llamarme solo Ricardo. Sofía entró, sus pequeños pies descalzos apenas haciendo ruido sobre la lujosa alfombra. Se acercó al escritorio, sus ojos recorriendo los papeles y libros esparcidos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, con la curiosidad evidente en su voz. Ricardo dudó. En realidad, Sofía, estaba tratando de averiguar más sobre ti, sobre tu vida antes de que nos conociéramos en el parque. Los ojos de Sofía se abrieron un poco más, una sombra cruzando su joven rostro. «Oh», dijo simplemente, su voz pequeña y distante. Ricardo se inclinó hacia adelante, su voz suave. «Sofía, ¿recuerdas algo de tu vida antes de las calles? ¿De tus padres?» Sofía guardó silencio durante un largo momento, sus dedos jugueteando distraídamente con el dobladillo de su camisa. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «No recuerdo a mis padres, solo recuerdo estar sola». Ricardo sintió que se le oprimía el corazón. Se levantó y se arrodilló junto a Sofía para quedar a la altura de sus ojos. «¿Me contarías sobre tu vida en las calles, Sofía?» «Solo si quieres, por supuesto». Sofía lo miró, sus ojos llenos de una madurez que ninguna niña de su edad debería poseer. Luego, lentamente, comenzó a hablar. «Las calles son frías», dijo, «y ruidosas, pero a veces, si sabes dónde buscar, puedes encontrar lugares cálidos y tranquilos para dormir». Le contó a Ricardo sobre los callejones escondidos donde dormía, cómo aprendió a buscar en los contenedores de basura detrás de los restaurantes para encontrar comida, los peligros que representaban otras personas sin hogar y la gente mala de las calles. «Pero no todo el mundo era malo», continuó Sofía, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Había una señora que a veces me daba pan caliente y un hombre que tocaba la guitarra en la plaza. Me enseñó algunos acordes». Ricardo escuchaba atentamente, horrorizado y asombrado a la vez por la sabiduría y las experiencias que Sofía aportaba. ¿Cómo había sobrevivido una niña tan pequeña sola durante tanto tiempo? «Sofía»,
dijo Ricardo en voz baja cuando ella terminó. Eres la persona más valiente que he conocido. Sofía lo miró sorprendida, como si no estuviera acostumbrada a recibir cumplidos. Solo hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, dijo simplemente. En ese momento, Ricardo tomó una decisión. Se puso de pie, la determinación brillando en sus ojos. Sofía, quiero que sepas que nunca más tendrás que hacer eso. Yo te cuidaré, siempre. Sofía lo miró con una mezcla de esperanza y cautela. ¿Lo prometes? Lo prometo, dijo Ricardo con firmeza. De hecho, quiero hacer más que eso. Sofía, ¿cómo te sentirías si me convirtiera en tu tutor legal? Eso significa que sería responsable de ti legalmente. Serías parte de nuestra familia. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «Pi, ¿podría quedarme aquí para siempre?» Ricardo sonrió, sintiendo que sus propios ojos se humedecían. «Sí, Sofía, para siempre». En los días que siguieron, Ricardo se dedicó por completo al proceso legal de convertirse en el tutor de Sofía. Contrató a los mejores abogados, llenó montañas de papeleo y se preparó para cualquier obstáculo que pudiera surgir. Mientras tanto, Sofía continuaba adaptándose a su nueva vida. En la escuela, después de un comienzo difícil, comenzó a sobresalir en ciertas áreas, especialmente en arte. Un día, Ricardo fue llamado a la escuela para una reunión con la profesora de arte de Sofía. Preocupado, corrió por el pasillo, temiendo malas noticias. Para su sorpresa, la señora Elena, la profesora de arte, lo saludó con una sonrisa radiante. «Señor Benavides, gracias por venir. Quería mostrarle algo». Lo llevó a una pared cubierta de dibujos coloridos. En el centro había uno que destacaba, una pintura vibrante de un parque que representaba a una niña de pelo oscuro salvando a un niño pequeño de un coche que se aproximaba. «Sofía pintó esto», explicó la señora Elena. «Tiene un talento extraordinario, señor Benavides. La forma en que usa el color, la emoción que transmite, es realmente notable para alguien de su edad». Ricardo se quedó sin palabras, conmovido al reconocer la representación artística del momento que cambió sus vidas. Ella nunca antes había tenido clases de arte, logró decir. La señora Elena sonrió. «Bueno, entonces es un don natural, señor Benavides. Realmente creo que Sofía tiene el potencial de ser una artista increíble. Con el apoyo y el estímulo adecuados, quién sabe a dónde podría llegar su talento». Esa noche, Ricardo sorprendió a Sofía con un set completo de arte. Pinceles, pinturas, lienzos, lápices de colores. Sus ojos brillaron de emoción ante los regalos. «¿Todo esto es para mí?», preguntó, incrédula. Ricardo asintió, sonriendo. «Sí, Sofía. Tu profesora me mostró tu trabajo hoy. Tienes un talento increíble y quiero que tengas todas las herramientas para explorarlo». Sofía abrazó a Ricardo con fuerza, con lágrimas de gratitud en los ojos. «Gracias, Ricardo. Gracias por todo». Mientras observaba a Sofía sumergirse en su nuevo mundo de colores y creatividad, Ricardo reflexionó sobre el viaje que habían emprendido. Los secretos del pasado de Sofía seguían en gran parte ocultos, pero su futuro brillaba con posibilidades. Sabía que todavía habría desafíos por delante: el proceso de tutela, la continua adaptación de Sofía, las miradas y los comentarios de quienes no entendían su decisión. Pero al ver a la niña concentrada en su pintura, Ricardo supo que cada lucha valdría la pena. Sofía podría haber sido abandonada en el pasado, pero ahora tenía un hogar, una familia y un futuro rebosante de esperanza. Y Ricardo estaba decidido a estar a su lado en cada paso del camino, ayudándola a pintar un nuevo capítulo de su vida, lleno de colores vibrantes y promesas. El sol de la mañana entraba por la ventana del despacho de Ricardo, iluminando la pila de documentos sin tocar sobre su escritorio. Por primera vez en años, los informes y las propuestas no eran su prioridad. En cambio, sus ojos estaban fijos en la ventana, observando a Sofía y Mateo jugar en el jardín. Ricardo sonrió al ver a Sofía perseguir a Mateo alrededor de la fuente,
ambos riendo alegremente. Era difícil creer que solo unos meses atrás Sofía era una niña solitaria en las calles y Ricardo un padre ausente perdido en su mundo corporativo. Decidido a pasar el día con los niños, Ricardo dejó a un lado su portátil y se dirigió al jardín. «¿Quién quiere un picnic?», gritó, siendo recibido por los gritos entusiastas de Mateo y una sonrisa tímida pero brillante de Sofía. Mientras preparaban juntos la cesta de picnic, Ricardo notó cuánto más segura se sentía Sofía en la cocina. Ya no escondía comida en sus bolsillos ni miraba ansiosamente el frigorífico. Era una señal pequeña pero significativa de progreso. En el parque local, Ricardo observó a los niños jugar, su corazón llenándose de una alegría que no sabía que era posible. Mateo corrió hacia él, tirando de su mano. «Papá, ven a jugar con nosotros», suplicó Mateo. Ricardo dudó un momento, pensando en las docenas de correos electrónicos sin leer en su teléfono. Pero al ver la mirada esperanzada en los ojos de Mateo y la mirada cautelosa de Sofía, se dio cuenta de que no había una opción real. «Claro, campeón», respondió, levantándose y siguiendo a los niños al área de juegos. Las horas pasaron volando mientras jugaban, reían y compartían historias. Ricardo se asombró de lo mucho que se había perdido en los últimos años, siempre anteponiendo el trabajo. La risa de Mateo, la sonrisa tentativa de Sofía, eran tesoros que ningún contrato o acuerdo podía reemplazar. La semana siguiente, Ricardo decidió llevar a los niños a la piscina municipal. Mientras Sofía saltaba emocionada en la parte poco profunda, Mateo se quedó en el borde, con los ojos muy abiertos por el miedo. «¿Qué pasa, Mateo?», preguntó Ricardo con delicadeza. Me da miedo el agua profunda», admitió Mateo, avergonzado. Antes de que Ricardo pudiera responder, Sofía nadó hacia él. «A mí también me daba miedo», dijo en voz baja, «pero aprendí que el agua puede ser nuestra amiga si sabemos cómo manejarla». Ricardo observó maravillado cómo Sofía le enseñaba pacientemente a Mateo a flotar, sosteniendo sus manos y susurrándole palabras de aliento. Poco a poco, el miedo en los ojos de Mateo fue reemplazado por la confianza y, finalmente, la alegría. «Mira, papá, estoy nadando», gritó Mateo triunfante, chapoteando con los brazos mientras Sofía lo guiaba suavemente. Ricardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, en parte por ver a su hijo superar un miedo, pero también por presenciar la bondad y la paciencia de Sofía. Esta niña, que había soportado tanto, estaba ayudando a otros con una compasión que iba más allá de sus años. Esa noche, mientras arropaba a los niños en la cama, Ricardo reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. Pasaba menos tiempo en la oficina y más tiempo en casa, y, sorprendentemente, no echaba de menos las largas horas de trabajo en absoluto. Sin embargo, su ausencia en la empresa no había pasado desapercibida. A la mañana siguiente, fue convocado a una videoconferencia urgente con la junta directiva. «Ricardo, los números del último trimestre son preocupantes», dijo un director, con la voz tensa. «Te necesitamos concentrado y presente. La empresa no puede permitirse tenerte distraído con asuntos personales». Ricardo sintió una oleada de frustración. «¿Asuntos personales? Estoy cuidando de mi familia. Entendemos que estás pasando por cambios en casa», intervino otro director. «Pero recuerda lo que está en juego aquí. Cientos de empleos, millones en inversiones». Ricardo guardó silencio un momento, con los pensamientos en un torbellino. Sabía que la empresa lo necesitaba, pero también sabía que Mateo y Sofía lo necesitaban más. «Caballeros», respondió finalmente, «entiendo sus preocupaciones, pero también entiendo que he pasado años priorizando esta empresa sobre todo lo demás. Eso va a cambiar. Encontraré un equilibrio, pero no a expensas de mi familia». La llamada terminó en un tenso silencio, dejando a Ricardo con una sensación de incertidumbre sobre su futuro profesional. Pero cuando salió de su despacho y vio a Sofía y Mateo esperándolo para cenar juntos, supo que había tomado la decisión correcta.
Esa noche, Ricardo fue despertado por gritos provenientes de la habitación de Sofía. Corrió hacia adentro, encontrándola sentada en la cama, temblando y llorando. «Sofía, cariño, ¿qué pasa?», preguntó en voz baja, sentándose a su lado. Tuve una pesadilla», sollozó Sofía. Estaba de vuelta en las calles. Hacía frío y estaba oscuro, y estaba sola otra vez. Ricardo la envolvió suavemente en sus brazos. «Ya pasó, Sofía. Estás a salvo. Estás en casa». Sofía se aferró a él, sus lágrimas empapando su camisa. «Prométeme que no me echarás. Prométeme que puedo quedarme». El corazón de Ricardo se rompió ante el miedo en su voz. «Sofía, mírame», dijo, levantando su barbilla suavemente. «Eres parte de esta familia ahora. Este es tu hogar, para siempre. Lo prometo». Poco a poco, Sofía comenzó a calmarse. Su respiración se estabilizó. Ricardo comenzó a tararear en voz baja una canción de cuna que su propia madre solía cantar, meciendo a Sofía hasta que se volvió a dormir. Mientras la observaba dormir, Ricardo sintió una oleada de amor protector. Sabía que los traumas de Sofía no desaparecerían de la noche a la mañana, pero estaba comprometido a estar allí para ella, sin importar qué. En los días que siguieron, Ricardo hizo cambios en su horario de trabajo. Delegó más responsabilidades, estableció límites claros para sus horas de trabajo y se aseguró de estar presente en los momentos importantes con los niños. Una tarde, mientras ayudaba a Sofía con sus deberes, Ricardo notó una chispa especial en sus ojos cada vez que hablaba de su clase de arte. «La señora Elena dijo que mi pintura podría ser elegida para la exposición de la escuela», exclamó Sofía, su rostro brillando de orgullo. Ricardo sonrió, una oleada de alegría recorriéndolo al ver a Sofía tan emocionada. «Eso es maravilloso, Sofía. Estoy muy orgulloso de ti». En ese momento, al ver la sonrisa radiante de Sofía, Ricardo se dio cuenta de que todas las luchas, las noches de insomnio y las tensas reuniones de oficina valían la pena. Estaba presenciando el florecimiento de una niña que, solo meses atrás, no tenía nada más que su propio coraje para sobrevivir. A medida que los días se convertían en semanas, Ricardo observaba cómo los lazos entre Sofía, Mateo y él mismo se fortalecían. Las pesadillas de Sofía se volvieron menos frecuentes y su sonrisa más frecuente. Mateo, inspirado por la valentía de Sofía, se volvió más seguro y protector con su nueva hermana. Y Ricardo, él descubrió una nueva definición de éxito, ya no medida por tratos cerrados o beneficios trimestrales, sino por las sonrisas de los niños, sus pequeñas victorias diarias y el amor que crecía en su hogar. Una tarde, mientras observaba a Sofía y Mateo jugar en el jardín, Ricardo reflexionó sobre el viaje que habían hecho. Sabía que había más desafíos por delante: el proceso de adopción, la continua adaptación de Sofía, el delicado equilibrio entre el trabajo y la familia. Pero al ver a los dos niños riendo y jugando, Ricardo supo que juntos, como familia, podrían enfrentar cualquier cosa. El sol comenzó a ponerse, arrojando un brillo dorado sobre el jardín. Ricardo llamó a los niños para que entraran, prometiendo una noche de juegos de mesa y cuentos antes de dormir. Mientras caminaban de la mano hacia la casa, sintió una profunda sensación de gratitud y propósito. Esto, pensó, era el verdadero significado del éxito. Este era el legado que quería dejar. No un imperio corporativo, sino una familia unida por el amor, la compasión y la determinación de cuidarse unos a otros, sin importar qué. El día comenzó como cualquier otro en el hogar de los Benavides. Ricardo estaba preparando el desayuno, mientras Sofía y Mateo discutían emocionados sus planes para el fin de semana. El sonido del timbre, sin embargo, interrumpió la escena doméstica. Ricardo abrió la puerta para encontrar a dos mujeres con expresiones serias. «Señor Benavides, soy Isabel Mendoza, de Servicios de Protección Infantil. Esta es mi colega, Teresa Vargas. ¿Podemos pasar?» El corazón de Ricardo latió con fuerza. Sabía que este día llegaría, pero no lo esperaba tan pronto. «Por supuesto, pasen»,
dijo, manteniendo la compostura. Las trabajadoras sociales entraron, sus ojos examinando el interior de la casa. Isabel fue directa al grano. Señor Benavides, hemos recibido información de que está alojando a una menor, sin autorización legal. Estamos aquí para investigar la situación. Ricardo respiró hondo. Sí, Sofía se está quedando con nosotros. La encontré sin hogar y no podía simplemente ignorarla. Estoy en proceso de convertirme en su tutor legal. Teresa intervino. Entendemos sus buenas intenciones, señor Benavides, pero hay procedimientos legales que deben seguirse. Sin la autorización adecuada, lo que tenemos es una situación irregular que necesita una resolución inmediata. En ese momento, Sofía apareció en la puerta de la cocina, con los ojos muy abiertos de miedo al ver a las extrañas. Ricardo pudo ver el pánico creciendo en su rostro. Sofía, cariño, está bien, dijo Ricardo con calma. ¿Por qué no vais tú y Mateo a jugar arriba mientras hablo con estas señoras? Sofía dudó, pero obedeció, lanzando una última mirada asustada antes de subir las escaleras con Mateo. Ricardo se volvió hacia las trabajadoras sociales. ¿Qué piensan hacer exactamente? Isabel suspiró. Señor Benavides, sin la documentación adecuada, no tenemos más remedio que retirar a Sofía y colocarla bajo el cuidado del Estado hasta que la situación se resuelva legalmente. Las palabras golpearon a Ricardo como un puñetazo. No pueden hacer eso. Sofía finalmente encontró un hogar, una familia. Llevársela ahora sería traumático para ella. Entendemos su preocupación, dijo Teresa, pero debemos seguir el protocolo legal. A menos que pueda demostrar que tiene autoridad legal sobre Sofía, tendremos que llevárnosla hoy. Ricardo sintió una feroz determinación crecer en su interior. No dejaré que se la lleven. Denme tiempo. Haré lo que sea necesario para legalizar la situación de Sofía. Las trabajadoras sociales intercambiaron miradas. Finalmente, Isabel habló. Comprendemos su situación, señor Benavides. Podemos darle 72 horas para iniciar el proceso legal adecuado. Pero si no vemos un progreso sustancial para entonces, no tendremos más remedio que intervenir. Tan pronto como se fueron, Ricardo corrió al teléfono, llamando a su abogado. Javier, te necesito aquí ahora. Tenemos una emergencia. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Javier llegó con un equipo de asistentes, y el salón de Ricardo se convirtió en un improvisado despacho de abogados. Se llenaron papeles, se hicieron llamadas y se discutieron estrategias legales en voz baja. En medio de todo, Ricardo escuchó un sollozo ahogado desde la escalera. Encontró a Sofía acurrucada en la parte superior, temblando. Sofía, dijo suavemente, sentándose a su lado. ¿Qué pasa, cariño? ¿Van a llevarme, verdad?, preguntó, con la voz quebrada. Sabía que era demasiado bueno para ser verdad. Nadie me quiere de verdad. El corazón de Ricardo se rompió ante el miedo en su voz. La atrajo en un fuerte abrazo. Sofía, mírame. Te prometo que no dejaré que nadie te lleve. Eres parte de esta familia ahora, y lucharé con todo lo que tengo para mantenerte aquí. Sofía se aferró a él, hundiendo la cara en su pecho. ¿Lo prometes? Lo prometo, dijo Ricardo con firmeza. Estamos en esto juntos, para siempre. Durante los días siguientes, Ricardo apenas durmió. Dividió su tiempo entre trabajar con los abogados, tranquilizar a Sofía y Mateo e intentar mantener su empresa en funcionamiento. Las noches las pasaba revisando documentos y estrategias legales. En medio del caos, su teléfono seguía sonando con llamadas de la junta directiva. Ricardo, te necesitamos aquí, insistió un director. La empresa está sufriendo en tu ausencia. Ricardo sintió el peso de las responsabilidades contradictorias aplastándolo. Pero al mirar la foto de Sofía y Mateo en su escritorio, supo dónde estaba su prioridad. Haré lo que pueda de forma remota, respondió. Pero mi familia es lo primero ahora. En la víspera del plazo de las trabajadoras sociales, Ricardo reunió a Sofía y Mateo en el salón. Chicos, necesito ser honesto con vosotros, comenzó.
Nos enfrentamos a algunos desafíos legales para mantener a Sofía aquí. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. ¿Tengo que irme? Ricardo se arrodilló frente a ella. No, si puedo evitarlo. Estoy haciendo todo lo que puedo para asegurarme de que te quedes con nosotros. Pero necesito que ambos seáis fuertes y pacientes. Podríamos enfrentar algunos momentos difíciles, pero los superaremos juntos, como una familia. Mateo tomó la mano de Sofía. No te preocupes, Sofía. Eres mi hermana ahora. No dejaremos que nadie te lleve. A la mañana siguiente, Ricardo se enfrentó de nuevo a las trabajadoras sociales, esta vez armado con una pila de documentos legales y acompañado por Javier. Hemos iniciado el proceso de tutela, explicó Javier. Además, pronto tendremos declaraciones de maestros, vecinos y profesionales de la salud que atestiguan el bienestar de Sofía bajo el cuidado del señor Benavides. Isabel y Teresa examinaron el papeleo cuidadosamente. Después de lo que pareció una eternidad, Isabel habló. Bueno, señor Benavides, está claro que se está tomando esto en serio y siguiendo los pasos adecuados. Permitiremos que Sofía permanezca a su cuidado mientras continúa el proceso legal, pero estaremos monitoreando la situación de cerca. Ricardo sintió un inmenso alivio recorrerlo. Gracias, dijo con la voz embargada por la emoción. Prometo que haré lo correcto por Sofía. Después de que las trabajadoras sociales se fueran, Ricardo subió a compartir la buena noticia con Sofía. La encontró en su habitación, aferrada a un oso de peluche, con los ojos rojos de llorar. Sofía, dijo suavemente, tengo buenas noticias. ¿Puedes quedarte? Todavía tenemos un camino por delante, pero estamos progresando. Sofía lo miró, una mezcla de esperanza y miedo en sus ojos. ¿De verdad? ¿De verdad puedo quedarme? Ricardo la atrajo en un fuerte abrazo. Sí, cariño, y te prometo que lucharé con todo lo que tengo para que sea permanente. Esa noche, mientras Ricardo observaba a Sofía y Mateo dormir plácidamente, reflexionó sobre los acontecimientos de los últimos días. La tormenta había estado a punto de destrozar la familia que estaban construyendo, pero juntos habían resistido la primera ola. Ricardo sabía que habría más desafíos por delante. El proceso de adopción sería largo y complicado, su empresa necesitaba atención. Pero al contemplar a los niños dormidos, supo que había tomado la decisión correcta. Esta era su prioridad ahora. Esta era su familia. Con una determinación renovada, Ricardo regresó a su despacho. Había más trabajo por hacer, más batallas que librar, pero ahora tenía algo por lo que realmente valía la pena luchar. El amor y la seguridad de dos niños que se habían convertido en el centro de su mundo. Era una fresca tarde de otoño en el Parque del Retiro. El aire llevaba el aroma de las hojas secas que se arremolinaban en la brisa. Ricardo Benavides se sentó en su banco favorito, observando a Sofía y Mateo jugar en el área de juegos. En los últimos meses, esto se había convertido en un preciado ritual de fin de semana para la familia, un momento precioso que Ricardo no cambiaría por ninguna reunión de negocios en el mundo. Sofía, con su cabello oscuro en una trenza ligeramente desordenada que había insistido en hacerse ella misma esa mañana, se balanceaba cada vez más alto, su rostro iluminado con una sonrisa radiante que todavía derretía el corazón de Ricardo. Mateo corría por el área de juegos, deteniéndose ocasionalmente para saludar a su padre o mostrar algún nuevo descubrimiento a su hermana adoptiva. Ricardo sonrió, permitiéndose relajarse mientras observaba a los niños. Era difícil creer que solo unos meses atrás su vida había sido completamente diferente. Días interminables en la oficina, cenas perdidas, momentos preciosos con su hijo, perdidos en nombre del éxito corporativo. Ahora, al ver a Sofía y Mateo jugar juntos, sabía que había encontrado un tipo diferente de riqueza, una que ningún saldo bancario podía cuantificar. Sofía, ¿eres tú? La temblorosa voz anciana cortó el aire como un rayo en un día claro, haciendo que Sofía detuviera bruscamente su columpio.
Ricardo se levantó al instante, con los instintos paternales en alerta máxima. Una mujer mayor, probablemente en sus 70, se acercó con pasos vacilantes. Llevaba un abrigo beige pulcramente cuidado y un viejo bolso de cuero. Su cabello blanco estaba recogido en un moño tradicional. «Dios mío, ¿eres realmente tú?», susurró la mujer, sus ojos azul pálido llenándose de lágrimas mientras los fijaba en Sofía. «Te pareces tanto a tu madre, igual que mi María». Ricardo sintió que se le saltaba el corazón, como si alguien acabara de tirar de la alfombra bajo sus pies. Se movió rápidamente al lado de Sofía, quien se había bajado del columpio y ahora miraba a la mujer con una mezcla de curiosidad y aprensión. «Lo siento, pero ¿quién es usted?», preguntó Ricardo, tratando de mantener la voz tranquila y profesional, a pesar del torbellino de emociones que se agitaba en su interior. La mujer finalmente apartó la mirada de Sofía, como si acabara de notar la presencia de Ricardo. «Mi nombre es Dolores. Yo soy la abuela de Sofía». El mundo pareció congelarse por un instante. Ricardo sintió que le flaqueaban las piernas, pero se mantuvo firme, consciente del repentino agarre de Sofía en la pernera de su pantalón. Mateo, sintiendo la tensión, se acercó a su padre y a su hermana. «¿Cómo puede estar segura?», preguntó Ricardo, su voz más áspera de lo que pretendía. Dolores abrió su bolso con manos temblorosas, buscando en su contenido. Sacó una fotografía vieja, ligeramente amarillenta en los bordes, y se la tendió a Ricardo. «Esta es mi hija, María, cuando tenía la edad de Sofía», explicó Dolores con la voz ahogada por la emoción. «El parecido es inconfundible». Ricardo tomó la fotografía con cuidado, sintiendo como si estuviera sosteniendo una bomba a punto de estallar. Se le revolvió el estómago al examinar la imagen. La niña de la foto, en efecto, se parecía sorprendentemente a Sofía. Los mismos ojos grandes y expresivos, la misma forma delicada del rostro, incluso la misma sonrisa tímida. «¿Por qué ahora?», preguntó Sofía de repente, su voz pequeña pero firme. «¿Dónde estuviste todo este tiempo?». La pregunta, tan directa y cargada de años de dolor y abandono, hizo que Dolores se tambaleara ligeramente. Mateo, con una sorprendente sensibilidad para su edad, dio un paso adelante y tomó la mano de Sofía en silenciosa solidaridad. «Tal vez deberíamos sentarnos», sugirió Ricardo, señalando un banco cercano bajo un viejo roble. «Esto parece una conversación que debemos tener con calma». Mientras se acomodaban, Sofía entre Ricardo y Mateo, y Dolores sentada frente a ellos en una silla de parque que Mateo había traído amablemente, un aire pesado de revelación inminente flotaba a su alrededor. Dolores se alisó los pliegues de la falda nerviosamente antes de comenzar. «María, tu madre, solo tenía 18 años cuando se fue de casa. Estaba embarazada y perdidamente enamorada de un joven llamado Jaime. Era unos años mayor, trabajaba como mecánico». Dolores hizo una pausa, con los ojos distantes por los dolorosos recuerdos. «No aprobé la relación. Jaime venía de una familia con problemas, no tenía estudios formales, y temía que no pudiera darle a mi hija un futuro decente. Cuando María me dijo que estaba embarazada, tuvimos una pelea terrible. Sofía escuchaba atentamente, su pequeño cuerpo tenso. Ricardo mantenía un brazo protector a su alrededor, sintiendo cada temblor que la recorría. «María estaba decidida», continuó Dolores. «Dijo que se escaparía con Jaime, que serían felices juntos, que criarían a su bebé con amor, aunque no tuvieran mucho dinero. Fui demasiado dura, demasiado orgullosa. Dije cosas horribles». Las lágrimas corrían por las mejillas arrugadas de Dolores. Cuando me desperté a la mañana siguiente, se había ido. Solo dejó una nota diciendo que no la buscara, que haría su propia vida con Jaime y el bebé. «¿Y luego?», susurró Sofía. «¿Qué les pasó?». Dolores se secó las lágrimas con un pañuelo arrugado. «La busqué durante años. Contraté detectives, puse anuncios en los periódicos, busqué en las redes sociales.
Era como si se hubieran desvanecido de la faz de la tierra. Nunca supe que había dado a luz, que existías. Hasta hoy, cuando vi tu rostro, el rostro de mi María. Ricardo sintió un dolor agudo en el pecho mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Los registros incompletos de Sofía, su abandono, sus años en las calles, todo formando una trágica historia de amor, orgullo y consecuencias no deseadas. ¿Qué quiere ahora?, preguntó Ricardo, su voz más dura de lo que pretendía. Dolores se encontró con su mirada protectora de frente. Quiero conocer a mi nieta. Quiero intentar enmendar los errores del pasado. No estoy aquí para causar problemas o llevarme a Sofía de donde es feliz. Solo quiero ser parte de su vida, si ella me lo permite. Sofía miró a Ricardo, con lágrimas brillando en sus ojos. ¿Seguirás queriendo ser mi papá, aunque tenga una abuela? Ricardo se arrodilló frente a Sofía, tomando sus pequeñas manos. Sofía, escucha con atención. Nada ha cambiado. Eres mi hija, pase lo que pase. Tener una abuela no cambia nuestra familia. Si quieres conocerla mejor, apoyaré tu decisión. Pero nunca dudes de mi amor por ti. Sofía lo abrazó con fuerza, finalmente dejando fluir sus lágrimas. Mateo se unió al abrazo, mientras Dolores observaba, con lágrimas en sus propios ojos. Tal vez, dijo Ricardo en voz baja, todos podamos aprender a ser una familia más grande. Diferente, pero aún así, una familia. En los días siguientes, Sofía comenzó a procesar estas revelaciones con la ayuda de Ricardo. Dolores visitaba regularmente, trayendo fotos e historias de María. Mateo ayudaba a aliviar los momentos tensos con sus comentarios honestos. Una noche, mientras Ricardo arropaba a Sofía, la encontró mirando una foto de María. ¿En qué piensas, cariño? En por qué me dejó. La abuela Dolores dijo que me quería. Ricardo se sentó en el borde de la cama. A veces, las personas que amamos toman decisiones difíciles por razones que no podemos entender. Pero eso no significa que el amor no fuera real. Sofía abrazó su osito de peluche. Nunca me dejarás, ¿verdad? Nunca, Sofía. Eres mi hija para siempre. Dolores demostró ser una valiosa adición a la familia. Su presencia no solo trajo una conexión con el pasado de Sofía, sino también un nuevo tipo de amor y apoyo que enriqueció a todos. María estaría tan feliz de saber que Sofía te encontró, le dijo Dolores a Ricardo una tarde, que tiene un padre que la quiere tanto. Ricardo sonrió, observando a Sofía y Mateo jugar. Y tiene una abuela que nunca se rindió en buscarla. Los días se convirtieron en semanas y la dinámica familiar cambió. Sofía comenzó a llamar a Dolores abuela, aunque a veces todavía mostraba inseguridad sobre su lugar en la familia. Un sábado por la mañana, mientras Ricardo preparaba el desayuno, encontró a Sofía sentada en el porche, abrazando sus rodillas. ¿Está todo bien?, preguntó, sentándose a su lado. Estaba pensando en mi mamá, respondió Sofía. En cómo era cuando tenía mi edad. La abuela Dolores me enseñó más fotos ayer. Ricardo le pasó un brazo por los hombros. ¿Cómo te sientes con eso? Feliz y triste al mismo tiempo, dijo Sofía después de un momento. Feliz de saber más sobre ella, pero triste porque no está aquí. Es normal sentirse así, la tranquilizó Ricardo. Puedes amar a tu mamá y extrañarla aunque nunca la hayas conocido realmente, y aún así ser feliz con la familia que tenemos ahora. Sofía apoyó la cabeza en el hombro de Ricardo. A veces tengo miedo. ¿Miedo de qué, cariño? De que un día ya no me quieras, o de que mi mamá aparezca y quiera llevarme. Ricardo sintió una punzada en el pecho. Sofía, mírame, dijo suavemente. Una vez que ella levantó los ojos hacia él, continuó. Eres mi hija, pase lo que pase. No importa quién aparezca en nuestras vidas, eso no cambiará. Te elegí para ser mi hija, y tú me elegiste para ser tu papá. Esas elecciones son tan importantes como cualquier lazo de sangre. ¿Lo prometes? ¿Lo prometo?
¿Y sabes qué? Tener a la abuela Dolores en nuestras vidas no hace que nuestro amor sea más pequeño. Solo hace que crezca aún más. Sofía sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, como el corazón del Grinch. Ricardo se rió, recordando la película que habían visto en Navidad. Exacto. Nuestros corazones pueden crecer 3 tallas más para albergar más amor. Justo en ese momento, Mateo apareció en la puerta, todavía en pijama. ¿Vais a quedaros aquí todo el día? Tengo hambre. Sofía se rió y se levantó, tirando de Ricardo. Vamos, papá, hagamos tortitas. Mientras preparaban el desayuno juntos, Ricardo observó a su familia poco convencional. Mateo intentaba hacer tortitas con formas de animales. Sofía echaba demasiado chocolate en las suyas, y pronto llegaría Dolores para el brunch dominical que se había convertido en una tradición. La vida había cambiado drásticamente en los últimos meses, pero Ricardo no podía estar más agradecido. La pequeña niña sin hogar que salvó a su hijo no solo había transformado su vida, sino que ahora estaba en el centro de una red de amor y conexiones que no paraba de crecer. Y así avanzaron no solo una historia de pérdida y abandono, sino una de amor, aceptación y el verdadero significado de la familia. Porque al final, se dio cuenta Ricardo, la familia no se trataba de sangre o papeles legales, sino de elecciones, amor y el coraje de abrir el corazón a nuevas posibilidades. El timbre sonó, anunciando la llegada de Dolores. Sofía corrió a abrir, con Mateo justo detrás. Ricardo sonrió, escuchando sus voces animadas mezclarse en el vestíbulo. Su familia podría no ser convencional, pero era perfecta tal como era, llena de amor, comprensión y la promesa de un futuro lleno de posibilidades. Ricardo estaba sentado en su despacho, el brillo de la pantalla del ordenador proyectando sombras en su rostro en la penumbra del atardecer. En la pantalla, docenas de pestañas del navegador estaban abiertas. Registros públicos, búsquedas en redes sociales, viejos artículos de noticias. A su lado yacía una gruesa carpeta que contenía todos los documentos que Dolores le había enviado, guardados durante años en su búsqueda de María. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó Dolores, su suave voz rompiendo el silencio. Estaba sentada en un sillón cercano, sosteniendo una taza de té que se había enfriado. Ricardo se apartó de la pantalla, frotándose los ojos cansados. Sofía merece saber la verdad, Dolores, sea cual sea. El último mes había sido una montaña rusa emocional para todos. Desde que Dolores había entrado en sus vidas, trayendo consigo el peso del pasado de Sofía, Ricardo había visto a su hija lidiar con preguntas que ninguna niña debería tener que afrontar. «Papá», la voz de Sofía vino desde la puerta del despacho. Estaba en pijama, aferrada a su osito de peluche favorito. «No puedo dormir». Ricardo abrió los brazos y Sofía corrió hacia él, acurrucándose en su regazo. Dolores observaba con una mezcla de ternura y tristeza. «¿Estabas pensando en mamá otra vez?», preguntó Ricardo en voz baja, acariciando el pelo de Sofía. Sofía asintió contra su pecho. «La abuela Dolores me enseñó más fotos hoy. ¿Era tan guapa? ¿Por qué no me quiso?». El corazón de Ricardo se encogió ante el dolor en su voz. Dolores dejó escapar un sollozo ahogado. «Sofía, cariño», comenzó Dolores, acercándose. «Tu madre era la persona más cariñosa que he conocido. Algo tuvo que pasar, algo terrible para que ella...». La voz de Dolores le falló. Ricardo se dio cuenta de que este era el momento de dar un paso definitivo. «Sofía, mírame», dijo, esperando hasta que sus grandes ojos marrones se encontraron con los suyos. «Te voy a hacer una promesa. Descubriré qué les pasó a tus padres. No puedo prometer que obtendremos todas las respuestas, pero prometo que haremos todo lo posible por entender. ¿Puedo ayudar?». Llegó una pequeña voz desde la puerta. Mateo estaba allí, todavía somnoliento, pero con una mirada decidida en su joven rostro. «Mateo, deberías estar en la cama», dijo Ricardo, aunque no pudo ocultar una sonrisa. «Sofía es mi hermana», declaró Mateo, dando un paso adelante.
Quiero ayudar a encontrar respuestas también. Sofía sonrió por primera vez esa noche, extendiendo la mano a su hermano. Mateo tomó su mano, apretándola con seguridad. «De acuerdo», dijo Ricardo, mirando a las 3 personas que se habían convertido en su familia extendida. «Haremos esto juntos, pero ahora es hora de dormir. Mañana comenzaremos nuestra búsqueda propiamente dicha». En los días que siguieron, Ricardo movilizó todos los recursos disponibles. Contrató a los mejores investigadores privados, rastreó viejos registros y comenzó a reconstruir una línea de tiempo de los acontecimientos. Dolores pasaba horas con Sofía, compartiendo no solo fotos, sino historias del crecimiento de María. Cada pequeño detalle, el amor de María por el dibujo, al igual que el de Sofía, su miedo a los truenos, su afición por el helado de fresa, ayudó a Sofía a construir una imagen más clara de su madre biológica. «Solía cantarte cuando estaba embarazada», mencionó Dolores una tarde, mientras hojeaban un viejo álbum. «María decía que bailabas en su vientre cada vez que escuchabas música». Sofía tocó una foto que mostraba a su madre, aún embarazada, sonriendo radiantemente a la cámara. ¿Se veía tan feliz aquí? «Lo estaba», confirmó Dolores, con lágrimas brillando en sus ojos. «Y Jaime también. No era un mal chico, ¿sabes? Me equivoqué al juzgarlo tan duramente. Realmente amaba a tu madre». Mateo, tumbado en la alfombra dibujando, levantó la cabeza. «Entonces, ¿por qué se fueron de Sofía?». La inocente pregunta quedó suspendida en el aire. Dolores intercambió una mirada con Ricardo, quien había detenido su trabajo para escuchar. «Eso es lo que estamos tratando de averiguar, campeón», respondió Ricardo. «A veces, la gente toma decisiones difíciles por razones que no podemos entender». «Pero tú nunca harías eso», dijo Mateo con confianza. «Nunca nos dejarías». Ricardo sintió que se le oprimía el corazón. «No, nunca os dejaría. Y por eso quiero ayudar a Sofía a entender su pasado, porque ahora tiene una familia que nunca la abandonará». Esa noche, después de que los niños se fueran a la cama, Ricardo compartió una idea con Dolores. «Hay una casa en venta en nuestra calle», comenzó con cautela, «a solo unas manzanas de distancia. Pensé que tal vez te gustaría vivir más cerca». Dolores pareció sorprendida. «Ricardo, no podría». «Por favor, déjame terminar», la interrumpió suavemente. «Sofía se está beneficiando mucho de tenerte cerca, y, para ser honesto, te has convertido en parte de nuestra familia también. Sería bueno para todos nosotros si estuvieras cerca. Pero la casa debe ser cara». Ricardo negó con la cabeza. «No te preocupes por eso. Considéralo una inversión en el bienestar de Sofía. Y en el tuyo también». Dolores guardó silencio durante un largo momento, las lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas. «Eres un hombre extraordinario, Ricardo Benavides. María estaría feliz de saber que Sofía te encontró». La mudanza de Dolores a una casa cercana añadió una nueva dimensión a la vida familiar. Sofía comenzó a pasar más tiempo con su abuela, absorbiendo historias y recuerdos de su familia biológica, mientras seguía manteniendo su rutina normal con Ricardo y Mateo. Un día, mientras ayudaban a Dolores a desempacar, Sofía encontró un viejo diario. «Es de tu madre», explicó Dolores, sentándose en el suelo junto a Sofía. Lo guardó mientras estaba embarazada. Con manos temblorosas, Sofía abrió el cuaderno, trazando la delicada caligrafía en las páginas. «Querido bebé 3.5.2, hoy te moviste por primera vez. Se sintió como mariposas bailando dentro de mí. Tu papá se emocionó tanto cuando puse su mano en mi vientre para que pudiera sentirlo. No podemos esperar a conocerte». Sofía cerró bruscamente el diario, con lágrimas corriendo por su rostro. «Me querían», susurró. «Realmente me querían». «Sí, cariño, lo hacían», confirmó Dolores, abrazando a su nieta. «Por eso estoy segura de que algo grave debió pasar». Más tarde, esa misma semana, Ricardo recibió una llamada importante de uno de sus investigadores. «Señor Benavides, hemos encontrado algo.
un registro hospitalario de hace 16 años en un pequeño pueblo a unas horas de distancia. Una tal María Connor fue ingresada con complicaciones postnatales. Ricardo sintió que se le aceleraba el corazón. Y ella, señor, sobrevivió. Pero hay algo extraño en los registros. Fue trasladada a otro hospital, pero no hay registro de llegada a ninguna instalación. Ricardo frunció el ceño. Sigan cavando. Quiero saber todo sobre ese hospital, los médicos, cualquier cosa que pueda darnos una pista. A medida que salía a la luz más información, comenzaba a surgir un panorama inquietante. El hospital en cuestión había cerrado años después debido a irregularidades. Varios empleados habían sido acusados de participación en tramas de adopción ilegal. ¿Crees que...? Comenzó Dolores, con la voz temblorosa. Es posible que María y Jaime no abandonaran a Sofía voluntariamente, terminó Ricardo la idea. Pero necesitamos pruebas antes de decirle nada. La investigación continuó, cada nuevo descubrimiento planteando más preguntas que respuestas. Sofía, sensible a la atención de los adultos, comenzó a tener pesadillas de nuevo. Una noche, Ricardo la encontró sentada en el porche, contemplando las estrellas. ¿No puedes dormir?, preguntó, sentándose a su lado. Sofía negó con la cabeza. Tengo miedo. ¿De qué, cariño? De descubrir la verdad, susurró. ¿Y si están vivos en alguna parte? ¿Y si quieren llevarme? Ricardo atrajo a Sofía cerca. Nadie te va a llevar, Sofía. Eres mi hija, legalmente y en mi corazón. Incluso si encontramos a tus padres biológicos, eso no cambiará. ¿Lo prometes? Lo prometo. ¿Y sabes qué? Creo que si tus padres están vivos, estarían felices de saber que estás a salvo y amada. Sofía pensó en eso por un momento, como la abuela Dolores, exactamente como la abuela Dolores. En los días que siguieron, Ricardo notó un cambio en Sofía. Hacía más preguntas sobre la investigación, queriendo tomar un papel activo en la búsqueda de respuestas. Quiero ayudar, declaró durante el desayuno. Quiero entender quién soy. Mateo, masticando su cereal, añadió. Eres Sofía Benavides, mi hermana, pero también Sofía. ¿Cuál era el apellido de tu mamá, abuela? Williams, respondió Dolores con una sonrisa. Luego Connor, después de casarse con Jaime. Entonces eres Sofía Benavides Williams Connor, concluyó Mateo felizmente. Una persona puede tener muchas familias, ¿verdad, papá? Ricardo sonrió, maravillado por la simple sabiduría de su hijo. Sí, campeón. Y cuanto más amor, mejor. A medida que avanzaba la investigación, Ricardo y Dolores formaron una sólida asociación, cada uno contribuyendo con sus propias fortalezas a la búsqueda. Dolores proporcionaba recuerdos y conocimiento del pasado, mientras que Ricardo usaba sus recursos y conexiones para seguir nuevas pistas. Encontré esto, dijo Dolores una tarde, entregándole a Ricardo una vieja caja. Sus cartas. María envió en las primeras semanas después de escaparse. Dejó de escribir abruptamente después de la última, donde mencionaba que estaba a punto de dar a luz. Ricardo examinó las cartas con cuidado. Esto podría ayudarnos a rastrear su viaje. Una noche, mientras Ricardo trabajaba en su despacho, Sofía entró en silencio y se sentó en su silla habitual. «Ricardo», preguntó después de unos minutos de silencio. «Sí, cariño. Incluso si encontramos a mi mamá y a mi papá, tú siempre serás mi papá también, ¿verdad?» Ricardo dejó su bolígrafo y se volvió para mirarla. «Sofía, ven aquí». Ella se levantó y se acercó. Él la levantó sobre su regazo, como solía hacer cuando era más pequeña. «Me elegiste como tu papá cuando decidiste confiar en mí después de que salvaste a Mateo. Te elegí como mi hija cuando prometí cuidarte. Esas elecciones son tan fuertes como cualquier lazo de sangre. Nada cambiará eso». Sofía lo abrazó con fuerza. «Te quiero, papá. Yo también te quiero, mi pequeña heroína». A la mañana siguiente, Ricardo reunió a todos en el salón. Sofía, Mateo, Dolores e incluso Carmen, el ama de llaves que se había convertido en parte de la familia.
Tengo noticias, anunció. Los investigadores encontraron una pista prometedora. Parece que María y Jaime podrían haberse mudado a Canadá después de perder a Sofía. Dolores se llevó una mano a la boca. ¿Canadá? María siempre hablaba de vivir allí. Sí, continuó Ricardo. Y hay más. Encontramos registros de una pareja con sus nombres en Vancouver. Dirigen una organización que apoya a padres que perdieron hijos en circunstancias sospechosas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía agarró la mano de Mateo con fuerza. «Creen que me perdieron», susurró. «No me abandonaron». Dolores comenzó a llorar en voz baja. Ricardo se arrodilló frente a Sofía. «Cariño, todavía necesitamos confirmar muchos detalles. No quiero crear falsas esperanzas. Pero sí, parece que tus padres pueden haber sido víctimas, al igual que tú». Sofía absorbió la información lentamente. ¿Podemos intentar encontrarlos? Ricardo miró a Dolores, quien asintió entre lágrimas. Si quieres, sí, pero lo haremos a tu ritmo, cuando te sientas preparada. Mateo, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. Si los encontramos, ¿podemos tener 2 familias? ¿Como tenemos 2 tipos de helado en el congelador? La inocente comparación rompió la tensión, haciendo reír a todos. Sí, campeón, respondió Ricardo, revolviendo el pelo de su hijo. Podemos tener 2 familias. En realidad, ya las tenemos. Tú, yo, nuestra Sofía y la abuela Dolores. Y tal vez pronto nuestra familia pueda crecer aún más. Sofía miró a su alrededor a las personas reunidas, su padre adoptivo, su hermano, su abuela recién encontrada, y Carmen, que sonreía con cariño desde un rincón. Cada persona representaba una pieza diferente de su historia, un rompecabezas que formaba su identidad. «Estoy lista», declaró finalmente. «Quiero conocer a mis padres, no para dejaros, sino para entender de dónde vengo, para completar mi historia». Ricardo sintió que se le hinchaba el corazón de orgullo. Su pequeña Sofía, la niña asustada que había conocido en el parque, se había convertido en una joven valiente y sabia, más allá de sus años. «Entonces, hagámoslo», dijo, mirando a cada miembro de su familia extendida. «Descubramos la verdad juntos, porque eso es lo que hacen las familias. Enfrentan los desafíos juntas». Los dedos de Sofía se deslizaban suavemente sobre el papel, trazando líneas de colores que gradualmente formaban figuras. En la tranquilidad de su habitación estaba creando su visión de la familia que nunca había conocido. Una mujer de pelo oscuro, un hombre de rostro amable y un bebé en sus brazos. En una esquina de la página se dibujó a sí misma, a Ricardo, a Mateo y a la abuela Dolores, conectando los 2 grupos con un arco iris. «Es precioso, Sofía». Llegó la suave voz de Dolores desde la puerta. Sostenía una vieja caja en sus manos, con lágrimas asomando en sus ojos. Sofía sonrió tímidamente. «Mi profesora de arte dijo que a veces dibujar puede ayudarnos a entender nuestros sentimientos». Dolores se sentó en el borde de la cama, colocando la caja a su lado. «A tu madre le encantaba dibujar también. De hecho, te he traído algo para que lo veas». De la caja sacó un cuaderno de bocetos gastado. Este era el cuaderno de bocetos de tu madre cuando tenía tu edad. Sofía tomó el cuaderno con reverencia, sus pequeñas manos rozando la cubierta andrajosa. Al abrirlo, encontró páginas y páginas de dibujos, paisajes, animales, rostros sonrientes. En el medio, un retrato llamó su atención, un joven de pelo oscuro y ojos amables. «¿Es ese Jaime?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Sí», confirmó Dolores. «Tu padre». María lo dibujó cuando empezaron a salir. Siempre decía que fue su sonrisa lo que la conquistó. Mientras tanto, en su despacho, Ricardo se enfrentaba a una batalla diferente. Su abogado, Javier, acababa de llegar con noticias preocupantes. «Con la posible ubicación de los padres biológicos, necesitamos prepararnos», explicó Javier, extendiendo documentos sobre el escritorio.
Si realmente fueron víctimas de una trama criminal, podrían intentar recuperar la custodia legalmente. Ricardo sintió que se le hundía el estómago. Pero Sofía es mi hija. Tengo la tutela legal. Sí, pero casos como este son complejos. Necesitamos fortalecer nuestra posición legal mientras seguimos buscando la verdad. Ricardo se pasó una mano por el pelo canoso con frustración. ¿Cómo hacemos eso sin parecer que intentamos impedir que Sofía conozca a sus padres biológicos? Es un equilibrio delicado, admitió Javier. Pero hay precedentes de custodia compartida en situaciones similares. La clave es demostrar que estamos actuando en el mejor interés de Sofía. Su conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Mateo entró, sosteniendo otro de los dibujos de Sofía. «Papá, mira lo que hizo Sofía. Somos todos nosotros juntos, como una gran familia». Ricardo tomó el dibujo, sintiendo que se le oprimía el corazón al ver cómo Sofía los había representado a todos, unidos bajo un gran corazón de colores. Incluso en medio de la incertidumbre legal, su hija encontraba una manera de expresar esperanza. Esa noche, durante la cena, Dolores compartió más recuerdos de María. «Recuerdo el día que me dijo que estaba embarazada», dijo, con la mirada distante. A pesar de su miedo, había tanta alegría en sus ojos. «Ya te quería mucho, Sofía». «¿Cómo era ella?», preguntó Sofía, removiendo la comida en su plato. «¿Cuando se enteró de que yo venía?». Dolores sonrió suavemente. «Te cantaba constantemente». Decoró la habitación del bebé con nubes y estrellas que pintó ella misma. Jaime pasó horas montando la cuna, queriendo que todo fuera perfecto. Ricardo observaba en silencio, con el corazón dividido entre la felicidad de ver a Sofía descubrir sus raíces y el miedo a perderla. Mateo, al notar la tensión de su padre, le apretó la mano por debajo de la mesa. Después de la cena, mientras limpiaban la cocina, Dolores se acercó a Ricardo. «Encontré más cartas», dijo en voz baja. María mencionaba planes de ir al oeste, tal vez a Vancouver. Quería un nuevo comienzo, lejos de los juicios. Ricardo asintió, pensativo. Eso coincide con lo que encontraron los investigadores. La pregunta es qué pasó entre esos planes y el hospital donde nació Sofía. Al día siguiente, Sofía sorprendió a todos pidiendo exponer sus dibujos en el salón. «Quiero que todos vean a mis familias», explicó, «la que tengo ahora y la que espero conocer algún día». Ricardo la ayudó a organizar una pequeña galería. Cada dibujo contaba un trozo de su historia. Retratos imaginados de María y Jaime basados en las fotos de Dolores, escenas de su vida actual con Ricardo y Mateo, y visiones esperanzadoras de todos ellos juntos. «Es como un rompecabezas», observó Mateo, admirando los dibujos. «Cada uno es una pieza diferente de Sofía». La inocente sabiduría de Mateo hizo sonreír a Ricardo. Sí, eso era exactamente. Sofía no estaba perdiendo o reemplazando a la familia, estaba completando su propio rompecabezas. Mientras tanto, la investigación continuaba. Los registros hospitalarios revelaron un patrón inquietante de bebés perdidos durante los traslados, padres jóvenes y vulnerables, documentación incompleta. Ricardo y su equipo comenzaron a reconstruir lo que podría haber sucedido aquella noche fatídica. Una tarde, mientras Sofía pintaba en su nuevo estudio de arte en el ático, un espacio que Ricardo había creado para ella, hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa. «Papá, ¿crees que me encontrarán como la persona que imaginaban que sería?» Ricardo se sentó a su lado, observando el nuevo lienzo que estaba creando. Un amanecer sobre dos casas conectadas por un camino lleno de flores. «Sofía, estoy seguro de que eres más maravillosa de lo que jamás imaginaron. Eres fuerte, talentosa y compasiva. Todas las cosas que tu mamá mostraba en sus cartas». Sofía dejó su pincel y abrazó a Ricardo. «Tengo miedo», confesó. «¿Y si no les gusto? ¿O si se sienten tristes porque ahora eres mi papá?» «Oh, cariño». Ricardo le devolvió el abrazo. «Cualquiera que te conozca te querrá. Y en cuanto a que yo sea tu papá,
Bueno, el amor no se encoge cuando se comparte, solo se hace más grande. Dolores los encontró así, abrazados en medio de lienzos de colores. Llevaba otra vieja caja de recuerdos, esta vez con cintas de vídeo polvorientas. Encontré algunas grabaciones antiguas, dijo en voz baja. María y Jaime en un picnic en el parque. Estaba embarazada de ti, Sofía. Pensé que tal vez... Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿Podemos verlas ahora? Mientras Ricardo preparaba el anticuado equipo de vídeo, reflexionó sobre cómo cada nueva pieza del pasado ayudaba a Sofía a entenderse mejor a sí misma. Sus dibujos habían evolucionado en los últimos días, mostrando no solo personas y lugares, sino emociones, esperanza, miedo, amor, anhelo. El sonido de la risa de María llenó la habitación mientras el vídeo se reproducía. Sofía apretó la mano de Ricardo, con los ojos pegados a la pantalla, donde su madre, joven y radiante, descansaba sobre una barriga de 6 meses, mientras Jaime intentaba montar un columpio en el patio trasero. «Tiene tu sonrisa», comentó Mateo desde el suelo. «Y haces lo mismo con la nariz cuando te ríes». Sofía se tocó la nariz, sorprendida y encantada por esta pequeña conexión con su madre. Ricardo observó a su hija absorber cada detalle, sus dedos trazando inconscientemente movimientos como si ya planeara su próximo dibujo. Más tarde esa noche, Javier llegó con actualizaciones sobre el lado legal. Mientras los niños dormían, los adultos se reunieron en el despacho de Ricardo. «Hemos conseguido documentos que prueban graves irregularidades en el hospital», explicó Javier. «Esto apoya la teoría de que María y Jaime no abandonaron voluntariamente a Sofía, pero también complica nuestra situación legal». «¿Cómo es eso?», preguntó Ricardo, aunque ya temía la respuesta. «Si se demuestra que fueron víctimas de un delito, podrían tener motivos para impugnar la adopción. Nuestro mejor camino es establecer un diálogo abierto desde el principio, buscando un acuerdo de custodia compartida». Dolores, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló. «Conozco a mi hija. Si realmente está viva y encontró un propósito ayudando a otras familias que pasaron por lo mismo, entenderá el valor de lo que Sofía tiene aquí». Ricardo asintió, agradecido por el apoyo de Dolores. Juntos estaban construyendo no solo un caso legal, sino un puente entre el pasado y el presente de Sofía. En la pared del despacho, uno de los dibujos de Sofía brillaba bajo la luz de la lámpara, un arco iris que unía a 2 familias con las palabras «amor multiplicado», escritas en letras brillantes. Quizás esa era la verdadera esencia de todo. El amor no necesitaba ser dividido o elegido, simplemente podía crecer, multiplicarse, crear nuevos colores y formas, como los dibujos de Sofía que ahora adornaban cada rincón de la casa, contando la historia de una familia en continua expansión de amor y comprensión. Ricardo sostenía el sobre con manos temblorosas. El informe final de los investigadores había llegado, y su contenido cambiaría para siempre la vida de su familia. Dolores se sentó a su lado en el despacho, con el rostro pálido reflejando la gravedad del momento. «Tenemos que decírselo», susurró Dolores, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas envejecidas. Ricardo asintió, sintiendo el peso de la verdad sobre sus hombros. María y Jaime habían muerto en un accidente de coche hacía 6 años, mientras viajaban a otra ciudad en su incesante búsqueda de su hija perdida. «¿Cómo se lo decimos a Sofía?», preguntó Ricardo, con la voz quebrada. La respuesta llegó en forma de pasos ligeros en el pasillo. Sofía apareció en la puerta del despacho, todavía con su delantal manchado de pintura. «Papá, abuela, ¿qué ha pasado?». Ricardo y Dolores intercambiaron miradas. No había una manera fácil de hacer esto. «Sofía, cariño, ven aquí», dijo Ricardo en voz baja, abriendo los brazos. Sofía se acercó, sus grandes ojos percibiendo la tensión. «¿Habéis descubierto algo sobre mis padres?». «Sí, cariño», respondió Dolores, con la voz temblorosa. «Hemos descubierto qué les pasó». En los minutos que siguieron, con tanto cuidado y amor como fue posible,
Ricardo y Dolores le contaron a Sofía sobre el destino de sus padres biológicos, cómo nunca habían dejado de buscarla, cómo habían dedicado sus vidas a ayudar a otras familias separadas por circunstancias trágicas y cómo, tristemente, una noche lluviosa y un accidente fatal habían puesto fin a su búsqueda. Sofía escuchó en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando la historia terminó, se quedó callada durante un largo momento. «¿Nunca dejaron de buscarme?», preguntó finalmente, su voz pequeña y rota. «Nunca», confirmó Dolores. «Te querían mucho, Sofía. Nunca dejaron de quererte». Sofía se arrojó a los brazos de Ricardo, sollozando. Él la sostuvo con fuerza, sus propias lágrimas mezclándose con las de ella. Mateo, que había oído todo desde la puerta, entró en silencio y se unió al abrazo. «Está bien llorar, Sofía», dijo con una sabiduría que iba más allá de sus años. Mamá siempre decía que las lágrimas ayudan a lavar la tristeza del corazón. En los días que siguieron, Sofía procesó su duelo de varias maneras. Sus pinturas, antes coloridas y esperanzadoras, adquirieron tonos más oscuros. Pasó horas en el estudio del ático, creando retratos de María y Jaime, extraídos de fotos e historias que le habían contado. La doctora Rodríguez, la terapeuta familiar, se convirtió en una presencia constante en sus vidas. En una sesión particularmente intensa, Sofía expresó la complejidad de sus emociones. «¿Cómo puedo extrañar a personas que nunca conocí?», preguntó, aferrada a su osito de peluche. «El amor no requiere recuerdos físicos para existir», explicó amablemente la doctora Rodríguez. «Llevas su amor en tu ADN, en las historias de la abuela Dolores, en los rasgos que compartes con ellos». Una mañana, en el desayuno, Ricardo tuvo una idea. «Sofía, ¿qué te parecería crear un lugar especial para recordar a tus padres?». El rostro de Sofía se iluminó ligeramente. «¿Como un jardín?». «Sí, podríamos hacer un jardín conmemorativo», sugirió Dolores, animada por la idea. A María le encantaban las flores. Podríamos plantar sus favoritas, margaritas y lirios. El proyecto del jardín conmemorativo se convirtió en un esfuerzo familiar. Ricardo contrató a un paisajista, pero todas las decisiones clave vinieron de Sofía. Eligió un lugar tranquilo en el patio trasero, debajo de un viejo roble. Mateo ayudó a elegir piedras para un camino. «Podemos usar piedras de colores», sugirió, «para que los lugares tristes también puedan tener color». Dolores trajo plántulas de su propio jardín, incluidas algunas que María había plantado de niña. «De esa manera, una parte de ella sigue creciendo aquí», le explicó a Sofía. Se instaló un banco de madera, y Sofía decidió pintarlo con símbolos que representaban a sus dos familias: pájaros volando alto para sus padres velando por ella, y raíces fuertes simbolizando su familia actual. Una tarde particularmente significativa, la familia se reunió en el jardín recién terminado para una pequeña ceremonia. Sofía había preparado algo especial, una carta a sus padres. «Queridos mamá y papá», comenzó a leer, con la voz temblorosa. «Aunque nunca os conocí, siento vuestro amor a través de las historias de la abuela Dolores y las viejas fotos. Sé que nunca dejasteis de buscarme, y eso significa mucho para mí. Quiero que sepáis que estoy bien. Tengo una familia que me quiere mucho. Ricardo, que es el mejor papá que podría pedir. Mateo, que es el hermano más genial del mundo. Y la abuela Dolores, que me ayuda a sentiros cerca. Prometo intentar ser alguien de quien estaríais orgullosos. Seguiré dibujando, mamá, como hacías tú. Y seré valiente, como tú, papá. Con amor, Sofía». No había un ojo seco en el jardín cuando terminó. Ricardo abrazó a su hija, sintiéndose seguro de que María y Jaime, dondequiera que estuvieran, aprobaban la familia que su pequeña había encontrado. Las sesiones de terapia familiar continuaron, ayudando a todos a procesar no solo la pérdida, sino también a fortalecer los lazos que los unían. La doctora Ana Rodríguez observó cómo Sofía comenzaba a integrar sus dos realidades: el dolor de perder a sus padres biológicos y la alegría de su familia actual.
Es como si tuviera dos corazones, explicó Sofía durante una sesión. Uno que duele por los padres que perdí y uno que está lleno de amor por la familia que tengo. Dolores, que había temido que este descubrimiento pudiera abrir una brecha entre Sofía y Ricardo, se sintió aliviada al ver que sucedía lo contrario. El vínculo entre padre e hija solo se hizo más fuerte, ahora arraigado en una honestidad aún más profunda. Una noche, mientras Ricardo arropaba a Sofía, ella le hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa. «Papá, ¿crees que mamá María y papá Jaime estarían contentos de que tú seas mi papá?» Ricardo se sentó en el borde de la cama, eligiendo sus palabras con cuidado. «Sabes, Sofía, por todo lo que he aprendido sobre tus padres, lo que más querían era que fueras amada y feliz. Creo que estarían en paz sabiendo que encontraste una familia que te quiere tanto como ellos». Sofía esbozó una sonrisa somnolienta. «Así que tengo 4 ángeles cuidándome, mamá y papá en el cielo, y tú y Mateo aquí en la tierra». Ricardo le besó la frente, conmovido. «Y no te olvides de la abuela Dolores». 5 ángeles entonces, murmuró Sofía, casi dormida. «Soy una chica con mucha suerte». El jardín conmemorativo se convirtió en un lugar de sanación para toda la familia. Sofía a menudo hacía sus deberes allí, rodeada de las flores que a su madre le encantaban. Mateo a veces le leía cuentos en el banco pintado. Dolores pasaba horas cuidando las plantas, sintiéndose conectada con su hija a través de este acto de amor. Al observar todo esto, Ricardo entendió que la familia era más que lazos de sangre o documentos legales. Se trataba de corazones que se expandían para albergar más amor, de dolor convertido en crecimiento, de encontrar la belleza incluso en las circunstancias más difíciles. El jardín prosperó, al igual que Sofía, quien gradualmente aprendió a llevar tanto el recuerdo de los padres que perdió como el amor de la familia que encontró. Sus pinturas comenzaron a reflejar esa integración, luz y sombra, tristeza y alegría, pérdida y amor, todo coexistiendo en armonía en el lienzo, como lo hacían en su corazón. El aroma de las galletas de Navidad llenaba la casa de los Benavides. Sofía y Mateo estaban en la cocina con Dolores, preparando la receta especial que María solía hacer de niña. Ricardo observaba desde la puerta, con el corazón rebosante de ver cuánto había crecido y cambiado su familia en el último año. «Abuela, cuéntame otra vez cómo mamá María decoraba las galletas», pidió Sofía, concentrada en aplicar glaseado a una estrella de jengibre. Dolores sonrió suavemente, pasando una mano por el pelo de su nieta. Siempre hacía patrones de copos de nieve, diciendo que cada uno era único y especial, como las personas que amamos. Mateo, con el rostro espolvoreado de harina, levantó con orgullo su galleta. «Mira, Sofía, hice una que se parece a tu pintura del jardín conmemorativo». Sofía sonrió a su hermano. Su talento artístico había florecido en el último año, y ahora se preparaba para su primera exposición de arte escolar. Sus obras contaban una historia de pérdida, amor y renovación que conmovía a todos los que la conocían. «Mañana es el gran día», comentó Ricardo, entrando finalmente en la cocina. ¿Nerviosa por la exposición? Sofía negó con la cabeza, la determinación brillando en sus ojos. «No, quiero que todos vean mi historia completa. Quiero que sepan sobre la niña sin hogar que encontró no una, sino 2 familias a las que amar». A la mañana siguiente, el gimnasio de la escuela se transformó en una galería de arte. Las pinturas de Sofía estaban dispuestas en orden cronológico, contando su viaje. El primer lienzo mostraba a una niña solitaria en las calles, pintada en tonos oscuros y fríos. A medida que la serie avanzaba a través de su encuentro con Ricardo y Mateo, el momento en que salvó al niño de un accidente, su integración en su hogar, los colores se volvían más cálidos, aunque todavía teñidos con sombras de miedo e incertidumbre. Conocer a Dolores trajo nuevos matices a la narrativa, dorados y ámbares que recordaban viejas fotografías.
retratos imaginados de María y Jaime, extraídos de historias y fotos, representaban el amor que existía antes, incluso de que naciera Sofía. El descubrimiento del destino de sus padres biológicos fue retratado en una pieza particularmente conmovedora. Una puesta de sol con dos siluetas desvaneciéndose en el horizonte, mientras tres figuras se mantenían firmes en primer plano, unidas. La pintura final, la pieza central de la exposición, representaba el jardín conmemorativo en plena floración. En el banco pintado se sentaba Sofía, rodeada de su familia, Ricardo, Mateo y Dolores a su lado. Y en las flores y las mariposas que danzaban a su alrededor, sutiles sugerencias de María y Jaime, presentes en espíritu. «Es extraordinario», comentó la profesora de arte, conmovida. «¿Cómo has capturado tanto amor y sanación en estas piezas, Sofía?» Los visitantes se detenían durante mucho tiempo ante cada pintura, muchos secándose discretamente las lágrimas. Mateo actuaba con orgullo como guía, explicando la historia detrás de cada obra con su singular sinceridad infantil. «Aquí es cuando Sofía me salvó la vida», señaló. «Y por eso papá prometió salvar la suya. Ahora todos somos una familia». Dolores se mantuvo cerca de la sección que retrataba a María y Jaime, compartiendo suavemente recuerdos con quien preguntara. Su corazón, una vez lleno solo de dolor, ahora rebosaba de un amor renovado a través de Sofía. Ricardo observaba todo con una mezcla de orgullo y gratitud. ¿Quién podría haber imaginado que el momento en el parque, cuando una pequeña niña sin hogar salvó a su hijo y solo pidió un plato de comida, cambiaría tan profundamente sus vidas? Después de la exposición, la familia decidió hacer una visita especial. Regresaron al parque donde todo comenzó. El lugar estaba tranquilo en esa tarde de invierno, con algunos copos de nieve cayendo. «Fue justo aquí», dijo Sofía, deteniéndose junto a los columpios. «Vi a Mateo persiguiendo la pelota y no dudaste ni un segundo», terminó Ricardo, abrazándola. «Salvaste no solo su vida, sino también la mía. Me mostraste el verdadero significado de la familia». Mateo corrió hacia los columpios, llamando a Sofía para que se uniera a él. Dolores se sentó en un banco con Ricardo, observando a los niños jugar. «María estaría tan orgullosa», dijo en voz baja. «Sofía tiene el mismo corazón valiente y amoroso, y la misma chispa creativa». «A través de su arte», añadió Ricardo, «no solo está procesando su historia, sino que también está tocando el corazón de otras personas, marcando la diferencia». Sofía y Mateo volvieron corriendo, con las mejillas sonrosadas por el frío. «¿Podemos tomar un chocolate caliente?», preguntó Mateo esperanzado. «Claro», respondió Ricardo, levantándose. «Y luego, ¿qué tal si terminamos de decorar el árbol de Navidad? Todavía tenemos que colgar los adornos especiales de Sofía, los que tienen fotos de mamá María y papá Jaime», preguntó Sofía con los ojos brillantes. «Exactamente. De esa manera, ellos también pueden ser parte de nuestra Navidad». Mientras caminaban a casa, la ligera nevada se hizo más intensa, cubriendo el mundo con un manto de blanco. Sofía extendió la mano para atrapar algunos copos. «Abuela, ¿recuerdas lo que dijiste sobre los copos de nieve? ¿Cómo cada uno es único y especial?» Dolores asintió, conmovida. «Creo que las familias también son así», continuó Sofía. «La mía puede ser diferente, pero es especial a su manera». Ricardo apretó la mano de su hija, sintiendo la verdad de sus palabras en su corazón. Eran como esos copos de nieve, únicos, frágiles, pero juntos formando algo increíblemente hermoso. Y así, la familia Benavides continuó su viaje, ya no definida por la pérdida o el dolor, sino por el amor que habían elegido compartir. En el parque donde una vez una pequeña niña sin hogar había demostrado un coraje extraordinario, una familia extraordinaria ahora celebraba su amor y unidad, mientras la nieve que caía suavemente prometía nuevos comienzos para todos ellos.